Muy feliz sábado para todos, queridos amigos. Por cuestiones un poco complicadas de la tecnología y demás, no pudimos estar el sábado anterior con ustedes, pero estamos nuevamente aquí para disfrutar de una nueva y linda escuela sabática que tiene un título bastante apremiante y que viene a continuación de la lección pasada. El título es Más lecciones del gran maestro. Y qué interesante, queridos amigos, poder disfrutar otra lección más, tener el lindo privilegio de poder seguir compartiendo estas lindas lecciones del gran maestro Jesús. La lección se divide en algunos puntos, como ven ustedes aquí en pantalla, que me gustaría compartir y que vamos a ir compartiendo a lo largo de esta lección con el pastor Iván y con Beto. Uno de esos títulos es Al encuentro del alumno rebelde. ¿Cómo es esta situación, esta historia que a manera de analogía con el título va a dejarnos algo importante para nuestra vida? Luego también, aprendiendo de este maestro, tenemos la analogía hecha también cuando el maestro se encuentra con el alumno desanimado, el alumno perdido, el alumno despreciado y el alumno avanzado. Ver todas estas clases de alumnos específicos, que volvemos a repetir a manera de analogía, de ejemplo, la lección lo da de una manera muy linda, resumida de manera especial para que nosotros podamos entender qué cosas abarca esto de entender qué cosas podemos sacar y aprender de Jesús como el gran maestro. Muy bien, muchas gracias Tomás por abordarnos al tema y como el título bien dice, al encuentro del alumno rebelde. Leo el versículo, mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Bien, como bien dijimos al principio, se comentó un poquito en la introducción cómo va a ser el desarrollo de toda esta lección, encontramos más lecciones del gran maestro. Encontramos a Dios dando grandes lecciones, muchas veces haciendo preguntas que uno no entiende o no llega a comprender o directamente descolocan. Pero es una manera de que el gran maestro es una manera de enseñar que él tenía para con nosotros y a mí me llamó mucho siempre la atención esa manera de preguntar de Dios, esa manera de hablar, de dialogar con sus hijos, con sus hijos. Y vemos en esta particularidad, en esta parte de la lección, que encontramos algo que es una historia muy conocida, es sumamente conocida, digamos, la principal de nuestra historia como cristianos, como hijos de Dios, y que es la caída de Adán y Eva. En Génesis, capítulo 3, comenta sobre la caída de Adán y Eva. Dice que estaba, ustedes saben bien, ¿no? Que estaba Satanás eh, intentando transgiversar la palabra de Dios, intentando marear a Eva en cuanto a lo que había dicho Dios o lo que había dejado de hacer. Y encontramos aquí que lamentablemente tanto Eva como Adán creyeron en Satanás, creyeron en las mentiras de Satanás, específicamente Eva, eh, se dejó engañar, no sé si se dejó engañar, ¿no? Pero dudó de Dios y así lamentablemente eh, cayeron, cayeron. Después el relato bíblico sigue como que en el capítulo 3, a ver si me permiten encontrar exactamente la ubicación de lo que quiero decir. En el versículo 8 dice que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Déjeme decirle que no era casualidad, no era una mera, sí, casualidad, de que Dios se paseara por el huerto y que justamente vaya al lugar a donde estaba Adán y Eva. Y es una pregunta, podríamos decirla, o cualquier persona se preguntaría, ¿cómo Dios le va a preguntar a Adán y Eva dónde están, cuál era su ubicación geográfica, si justamente él lo estaba viendo? Dios fue específicamente al lugar a donde estaba Adán y Eva.
Dios estaba específicamente en el lugar donde no hacía falta de preguntarle eso. Pero, ¿por qué creen que Jesús le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Era una pregunta reflexiva, era una pregunta que, digamos, por la eternidad costaría para explicarla, porque le quiso decir a Adán y Eva, ¿qué hicieron? ¿Acaso no te das cuenta en qué lugar te pusiste? ¿No te das cuenta qué es lo que hiciste? Adán y Eva, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Desde quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo puede ser que ahora me tengas miedo? Y como vemos en la lección, dice, vas describiendo un poco la manera en que Adán y Eva reaccionaron a la pregunta de Jesús. Hasta ese aseado día, Adán y Eva se encontraban diariamente con el Maestro para aprender, pero ahora se habían revelado. Lamentablemente, como expliqué recién, desconfiaron de Dios y quisieron obtener por su cuenta un conocimiento superior. Pero bueno, pero Jesús fue a su encuentro, sigue diciendo la historia en Génesis, y los llamó. Y lo llamó y lo hizo reflexionar, preguntándole, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que hicieron? Por suerte, Dios no dejó a esta pareja al abandono. Dios no dejó que esta pareja muriera, sino que le dio la respuesta. El mismo maestro pagaría por su rebelión. Y como dice en Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y es por eso que Jesús, Dios, como gran maestro, les explicó después, ahí en el Edén, que a raíz de su transgresión, a raíz de que ellos desconfiaron de Dios, la paga iba a ser la muerte. Pero bueno, no se pongan tristes, le habrá dicho Adán y Eva, porque esa muerte no va a ser para siempre. Porque los que mueran en Cristo Jesús, esos van a tener vida. Y Pablo entendió esto. Pablo llegó a comprender esta amplitud que Dios mismo le aplicó a Adán y Eva cuando pecaron, cuando cayeron. Porque imagínense que ellos no entendieron la consecuencia de haber caído. Por eso Dios le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hicieron? ¿No se dieron cuenta que trajeron muerte? ¿No se dieron que trajeron juicio a este mundo? ¿No se dieron cuenta que reinó la muerte? ¿No se dieron cuenta que vino la condenación? ¿No se dieron que ahora muchos fueron constituidos pecadores? Y eso es lo que explica Pablo en Romanos capítulo 5. Como dije recién, en Adán muchos murieron. En Adán muchos vino el juicio de condenación a muchos. La muerte reinó, vino la condenación. Pero en Cristo Jesús va a abundar la gracia. En Cristo Jesús va a abundar la justificación. Dice que reinaremos en vida. Y por sobre todo y lo más lindo que el Maestro nos quiere enseñar, que en Cristo Jesús muchos serán constituidos justos. Muchos podrán tener vida eterna. Porque en Adán todos mueren. Mas en Cristo Jesús todos serán vivificados. Siguiendo la temática de este trimestre, que es sobre la educación, donde estamos viendo muchos conceptos a raíz de la Biblia, encontrados en la palabra de Dios, la importancia de la educación. Hemos visto la familia, hemos visto en lecciones pasadas la ley de Dios como educadora, la cosmovisión bíblica. Vimos también a Jesús como el gran maestro, y ahora estamos viendo durante esta semana, como también lo dijo Beto,
las lecciones del gran maestro. Las lecciones que Dios nos plantea tienen que ver con nuestra relación con Él. Tiene que ver cómo el hombre caído, cómo Adán y Eva pecaron. El maestro da una solución, da una propuesta. Esto es lo interesante de la lección de esta semana. Hay historias que son muy fascinantes, tienen diferentes puntos de vista, digamos, sobre todo en los evangelios, algunos en los evangelios sinópticos, un autor ve desde una óptica, otro autor desde otra perspectiva, pero también vemos y tratamos de desarrollar o ver la perspectiva del maestro, de Jesús. Y hay un encuentro, sobre todo en Génesis 28:16, allí está el gran relato de este gran personaje en el Antiguo Testamento, en el caso de Jacob, un gran patriarca. Y así Jacob tuvo una situación muy difícil en su núcleo familiar. Él engañó, mintió a su padre, engañó a su hermano, y por la primogenitura, y tuvo que huir, tuvo que escapar, porque en aquel tiempo Esaú, el hermano mayor, se enfadó, se enojó, y no quedó otra alternativa para Jacob de tener que huir. Y así mientras Jacob huía, él tuvo un sueño, dice la palabra de Dios, sobre todo así en Génesis capítulo 28, los versículos 10 al 22, allí está el relato de esa experiencia en sueño, donde Dios se le aparece a Jacob allí en Betel. Y ahí, mientras él se recostó, al lado ya la nochecita, mientras él se recostó, buscó unas piedras como almohada, allí él, desanimado, solitario, sabiendo, mejor dicho, con un futuro incierto, en sueño, mientras él dormía, Dios se le apareció, salió a su encuentro, y allí se le manifestó, en ese sueño, Jacob vio una escalera y ángeles que subían y bajaban desde el cielo a la tierra. Y así él, cuando se levantó, hizo un pacto, hizo un voto, adoró a Dios en ese momento, y hizo un voto diciendo de que si Dios lo bendecía, lo protegía, él iba a adorar y iba a creer, iba a entregar su vida al Señor, ¿no? ¿Cuál es la lectura quizás homilética que podemos hacer de este relato? ¿Cuántas veces nos encontramos desanimados por causa de nuestros pecados? Porque a Jacob le pesaba en su conciencia el error, el pecado que había hecho contra su padre, contra su hermano, en su casa. ¿Y cuántas veces nuestra conciencia nos habla, nos muestra nuestros errores, nuestros actos? Y muchas veces, al igual que le pasó a Jacob, Dios también sale a nuestro encuentro y nos da y nos asegura el perdón, nos fortalece y nos anima a seguir caminando tomados de su mano. Esto es lo lindo de este relato de Jacob. Cuando así en su angustia, en su penuria, en su tristeza, desanimado, porque era salir de la casa, perder muchas cosas, el vínculo familiar, el vínculo con su hermano, allí Dios, en un momento, se le aparece en sueño, en visión. Y allí él entiende y comprende también que Dios iba a estar en su vida si él mantenía, digamos, ese compromiso de estar del lado de Jehová, de ese Dios de sus padres. Y lo mismo pasa con nosotros hoy, estimados hermanos y amigos que nos ven. Que dentro del plan de la educación que Dios tiene para nosotros, vemos a un Dios que quiere corregir nuestros errores, pero va a depender de nosotros.
Un Dios que no importa dónde hemos caído, Dios quiere restaurarnos, al igual que lo hizo con Adán, con Eva, y al igual que lo hizo con Jacob. Como dice Juan 1:11, el propio Jesús vino al mundo, pero los suyos no lo recibieron. El Creador divino, el Gran Maestro, vino en rescate de todos nosotros que estamos perdidos. Entonces, el título de este día, de la lección, habla acerca de nosotros, de esos alumnos que se perdieron, que perdieron la dirección del Gran Maestro por ir tras de cosas mundanas, por cosas pecaminosas que no agradaban a Dios. Una de las primeras apariciones, cual habla Juan en su Evangelio, habla de Jesús como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y también lo titula el Hijo de Dios. Dos de los discípulos de Juan habían escuchado que Jesús hacía milagros, que Jesús estaba por el lugar donde Juan el Bautista, así como lo dice también el Evangelio de Juan, lo llamaban rabí, es decir, lo aceptaban como maestro, pero todavía no lo reconocían como el Mesías, como el Salvador. Jesús fue sin lugar a duda el maestro más grande que el mundo haya visto jamás, y esto lo dice Ellen G. White en su libro Señales de los Últimos Tiempos. Entonces, vemos que Jesús vino a salvar y a buscar a esos alumnos, tomando como ejemplo el título de la lección, de este día de la lección, vino a buscar y a salvar a nosotros, que nos habíamos perdido, que nos habíamos alejado del camino que Dios había trazado para el hombre. Muy bien. En esta parte, al encuentro del alumno despreciado, vemos una situación muy particular. Me gustó mucho lo que Iván resaltó en su parte sobre cómo se complementan digamos, el Evangelio, ¿no? Cuando leemos Lucas, Marcos, cuando leemos Mateo, Lucas, Marcos y Juan, hacemos como un complemento, como un sándwich, digamos como que la visión la vemos completa, de distintos ángulos, de distintas maneras de explicar, vemos una historia totalmente completa, vemos la imagen completa de lo que quería mostrar. En este caso, estaba Mateo y Marcos, también explicaron la misma situación. Estamos hablando de la mujer Serofeniza. Y ahí vemos el núcleo de la historia. Y en Mateo 15:27 dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es conocida esta historia, es bastante conocida. Dice que Jesús se retiró a predicar entre los judíos que vivían en territorio de Tiro y Sidón, que eran ciudades no judías. Es curioso que nadie fue tan solicitado como Jesús. Él estaba en Galilea, pero sin embargo dice la historia que se levantó de allí y se marchó a las cercanías de Tiro y de Sidón. Este lugar se encuentra a donde ahora nosotros hoy llamamos el Líbano. Y dice que dice en el versículo, permítanme que vamos a seguir leyendo, vamos a seguir, en el versículo, en San Marcos 7:25, 7:24, dice que también entró en una casa y no quiso que nadie lo molestara. Esto es particularmente curioso, porque cuando vamos a Mateo, versículo 15, versículo 21, Mateo omite estas cosas. Es por eso, queridos oyentes, que es necesario complementar las historias, ir superponiéndola. Y cuando superponemos las historias, completamos un total de la historia. Hacemos como es como que miramos la historia en 3D. Pero ¿qué tenía este alumno despreciado? Miren lo que señala Mateo en el versículo
15, en el capítulo 15, versículo 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Es curioso cuando una persona que no está en el contexto judío, porque por algo Mateo señala esto y también lo señala Marcos. Marcos, que esta mujer no era, digamos, del linaje de Jesús, no era hebrea, no era judía, no buscaba el mismo Dios, sino que era una pagana, y encima pagana del habla griega, del habla griega. Y llama la atención que Mateo resalta estas cosas, porque no está en Marcos, está en Mateo. Dice que la mujer lo llama Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso llama la atención porque esta es una frase, por decirla así, judía. Un griego, ¿cómo se le ocurre pensar que una mujer, o sea, que el Dios de los judíos iba a ser su Dios? Y la sirofenisa estaba llamando literalmente a Jesús Dios. Es por eso que Jesús le contesta de esta manera, pero no le contesta directamente. Esto está enmarcado en Mateo, no en Marcos. Y dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ven que la contestación es como que Jesús va llevando la charla, pero solamente con la intención de que la alumna, la sirofenisa, se acerque aún más a él, que aún lo busque más a él. A primera vista, la respuesta del Señor a la petición de esta mujer puede parecer dura y cruel y contraria a su carácter, pero sin embargo, basta con estudiar detenidamente lo que él dijo para comprender que no es así. El Señor deseaba hacerle comprender que ella no tenía derecho a exigir cosas a Dios. Es por eso que Jesús, como maestro, la lleva hasta lo más profundo y le dice, Señor, le dice, no, le contesta, permíteme buscarlo, pero Jesús dijo en el versículo 27 y le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Esto siempre generó un poco de repercusión, ¿no? De qué manera se le habrá dicho Jesús, si fue dulce, si fue, cómo se lo dijo. Pero yo estoy seguro que el gran maestro hacía estas cuestiones para reflexionar y para sacar una enseñanza de nosotros. Así como estudiamos recién, que preguntó a Adán y Eva, ¿dónde estás tú? Sabiendo el lugar donde estaban, este mismo comportamiento tiene hacia con la sirofenisa, así también como con nosotros. Para que siga insistiendo, le habló de una manera, de esta manera, para que la sirofenisa no baje los brazos, para que no le sea fácil conseguir el reino de los cielos. Y finalmente la alumna convenció al maestro y consiguió lo que necesitaba. Y a Jesús le gusta que sus alumnos, o sea, nosotros, le manifestemos nuestras dudas y nuestras quejas. Y de esta forma le damos oportunidad de solucionar nuestros problemas y sanar nuestras heridas y dirigirnos en el camino hacia la vida eterna. Él quiere una relación con nosotros. Él quiere que hablemos, que dialoguemos, que discutamos con Él. Para así, el que aprende somos nosotros. Muy bien. Una de las cosas que aprendemos también de estas lecciones que encontramos de parte de Jesús con los diferentes personajes bíblicos que encontramos a lo largo de toda la Biblia, es la forma, el abordaje que Jesús hace con cada uno de las personas y también lo puede hacer con nosotros.
Ayer bien Beto hablaba sobre ese encuentro con esta mujer, y también ahora en el libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 47, allí está la historia, el relato de Bartimeo, el ciego. Es interesante que también el término que se refiere Bartimeo a Jesús, él era ciego, no había visto, solamente había escuchado de referencia a Jesús, utiliza un término, como lo utilizó también esta mujer que dijo Beto, un término que solamente era para aquel personaje, aquella persona que tenía esos atributos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se referían al Mesías. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Interesante que en este relato podemos ver algunas cuestiones que pueden escapar a simple vista, que solamente el maestro lo ve, en este caso Jesús, y que los discípulos de Jesús no lo vieron, y que nosotros también no lo podemos ver, ¿no? Indudablemente los discípulos de Jesús tenían que haber estado mejor preparados para aceptar las enseñanzas de Jesús, pero la rechazaron. Algunos lo decidieron rechazar. En otras palabras, podemos decir que eran ciegos espirituales. También podrían ser ciegos espirituales los fariseos, los escribas, porque no se daban cuenta que ante la presencia de ellos estaba Jesús, el Mesías, de quienes las escrituras, quienes las profecías lo señalaban. Y entonces también los cercanos de Jesús estaban incapaces de comprender correctamente las enseñanzas de Jesús. Pero acá, en este relato interesante de Bartimeo el ciego, cuando dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, en todo ese relato, y él se detenía, algunos querían también impedir, pero dice que Jesús lo mandó a llamar, porque habían algunos que lo reprendían al ciego, que no querían que molestara a Jesús. Y entonces Jesús le dijo, Jesús deteniéndose mandó llamarlo, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó, vino a Jesús, y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y fíjense la respuesta de Jesús. Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Interesante, no va directamente a, como en otros casos, toca sus ojos o un tabarro, saliva, sino acá directamente dice, tu fe te ha salvado. ¿Qué aprendemos con este relato de parte de Jesús, con este milagro? Muchas veces Jesús sabía que, en este caso con Bartimeo, había una cuestión más espiritual, había una cuestión de fe que lo llevó al ciego, a Bartimeo, a recobrar la vista, ¿no? En otras palabras, cuanto más estemos cerca de Jesús, cuando más escuchemos a Jesús, vamos a poder ver con claridad. También la lección aborda otra situación que tiene que ver con Hebreos 5, 12 al 14, que tiene que ver con muchos que decimos ser cristianos. Allí Pablo menciona en su carta a Hebreos, que algunos todavía añoran o desean esa leche espiritual. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que algunos no han crecido espiritualmente. Algunos no están bien sólidos en conocer a Jesús y también en profundizar
la palabra de Dios. Vamos a la siguiente placa, y allí Beto nos va a poner, en esa placa hay una cita interesante, que cuanto más tiempo pasamos con Jesús, más vamos a profundizar en muchas cosas, en la oración y también en el estudio de la palabra. Por eso dice en esta cita que no debemos permanecer siempre en calidad de niños en nuestro conocimiento y experiencia de las cosas espirituales. No hemos de expresarnos siempre en el lenguaje del que acaba de recibir a Cristo, sino que nuestras oraciones y exhortaciones deberían crecer en inteligencia a medida que aumente nuestra experiencia en la verdad. Interesante esta cita, ¿no? Nuestras oraciones y exhortaciones deberían crecer en inteligencia a medida que aumente nuestra experiencia en la verdad. Es decir, mientras más tiempo estemos junto a Jesús, mientras más oramos, mientras más meditamos en las cosas que estudiamos, vamos a crecer sólidamente en varios aspectos de nuestra vida espiritual. Después de haber desarrollado juntos la lección, un saludo grande nuevamente a todo el distrito de San Justo. Estamos orando mucho, hermanos, para que Dios cuide de la iglesia. Quiero mandar un saludo a todos los hermanos de iglesia y que siempre oremos por nuestra responsabilidad personal e individual en esta situación de pandemia. En algunos lugares ya se están abriendo con todos los protocolos las iglesias, y entonces tengamos simplemente pedir esto en oración, mucha responsabilidad, pero también vayan nuestros saludos a cada uno de los hermanos que pronto nos vamos a ver en las iglesias. Que Dios los bendiga y nos ayude a seguir estudiando su palabra y a mantenernos siempre firmes. Amén, amén, amén. Yo también me sumo, Iván, a tus oraciones, porque aquí también en Villa Libertador se abrieron, y en San Justo, en Buenos Aires también se están abriendo la iglesia, y bueno, es hermoso a pesar de que llueva, de que caiga, estamos pasando por esta tormenta, de a poquito se está disipando, de a poquito está pasando, con muchas tristezas, ¿no? Con muchas caídas, pero bueno, siguiendo y por sobre todo esperando al Señor. Así que un saludo grande a todas las iglesias de aquí de Villa Libertador, como siempre a mi familia, y a la iglesia de San Justo. Y un saludo especial, muy, muy especial a Laura. Laura es una amiga que la conocimos, ella hacía poquito, estoy hablando de una señora de 80 años, y la verdad que hace mucho que no la vemos, y ella está empezando a ver con nosotros el estudio de la lección, y bueno, un saludo grande para ella. Un saludo grande para ella. Y un besito grande para todos. Un abrazo.